¿Dónde están las tiaras, Carlos? Por primera vez en siglos de historia británica, una coronación transcurrió sin el símbolo principal de la magnificencia aristocrática. La princesa de Gales con una modesta corona de flores, las duquesas. Con sombreros ordinarios allí donde deberían haber brillado tesoros familiares valorados en millones de libras. ¿Qué llevó al nuevo monarca a romper la tradición sagrada que habían respetado sus predecesores? Economía, democratización o una guerra secreta por la influencia en los círculos reales. Detrás de esta decisión se ocultan batallas entre bastidores, millones perdidos de las casas joyeras y un juego político sobre el que guarda silencio el Palacio de Buckingham. Hoy descubrirán la verdad sobre cómo una decisión real sacudió los cimientos de la aristocracia británica y qué significa esto para el futuro de la monarquía. Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que adentrarse en los entresijos de las ceremonias reales. La coronación no es solo una celebración, es un ritual sagrado donde cada detalle tiene un profundo significado simbólico. Durante siglos, la monarquía británica creó este espectáculo del poder, donde el lujo y las tradiciones se fundían en un todo único. Demostrando al mundo la solidez de la institución real, asistir a una coronación es un privilegio reservado solo para los elegidos. La lista de invitados se elabora durante meses, cada nombre pasa por una verificación exhaustiva. Representantes de las familias reales europeas, lores hereditarios, políticos influyentes, solo aquellos que encarnan el poder, la riqueza y el estatus. Pero lo más sorprendente se esconde en las cifras. Participar en la coronación costaba a los aristócratas sumas astronómicas, y no todos estaban dispuestos a hablar abiertamente de ello. El código de vestimenta de la coronación es una ciencia aparte que se aprendía durante generaciones. Las mujeres debían aparecer con vestidos blancos con mantos de terciopelo rojo, obligatoriamente con colas de no menos de 2 metros de longitud. Pero lo principal eran las tiaras y coronetas, esas coronas en miniatura que se diferenciaban según el rango del propietario. Las coronetas ducales lucían 8 perlas, las de conde 16 esferas plateadas, las varonales solo 6. Cada detalle subrayaba el lugar en la jerarquía, cada piedra preciosa proclamaba el estatus. El momento culminante de la ceremonia era el ritual cuando el arzobispo pronunciaba las palabras «Dios salve al rey». En ese instante, todos los aristócratas presentes se colocaban simultáneamente sus coronetas, un espectáculo que quitaba el aliento y subrayaba la unidad de la élite ante el nuevo monarca. Pero detrás de esta belleza se escondían gastos colosales de los que preferían no hablar. Según datos no oficiales, la preparación para participar en la coronación costaba a las familias aristocráticas entre 50.000 y medio millón de libras esterlinas. La confección de trajes ceremoniales, el alquiler o compra de coronetas, el seguro de joyas familiares, todo esto requería inversiones serias. Sin embargo, negarse a participar significaba perder la cara ante toda la élite del reino, algo que no podían permitirse ni los representantes más económicos de la nobleza. Pero cuando el palacio anunció la cancelación del código de vestimenta tradicional, las explicaciones oficiales sonaron más que modestas. El servicio de prensa del Palacio de Buckingham se refirió a los plazos ajustados de preparación de la ceremonia y la necesidad de reducir gastos. El rey Carlos III, que en el momento de la coronación tenía 74 años, supuestamente, insistía en simplificar el protocolo por consideraciones de comodidad para los invitados ancianos. Suena noble, ¿verdad? Los funcionarios oficiales enfatizaron especialmente las dificultades físicas de la ceremonia. La corona imperial del Estado pesa casi 2 kilogramos, la corona de San Eduardo más de 5 kilogramos. Durante la transmisión, los espectadores atentos notaron efectivamente con qué frecuencia retiraban las coronas del monarca y su esposa en cuanto tenían oportunidad. Es lógico suponer que liberar a los invitados de llevar coronetas fue un acto de misericordia. Las fuentes palaciegas también mencionaron problemas prácticos. En la abadía de Westminster los lugares son limitados, y las colas ceremoniales requieren espacio adicional. Los aristócratas modernos, a diferencia de sus antepasados, no están acostumbrados a tales atuendos y podrían experimentar molestias durante la ceremonia de 3 horas. Además, las tiaras altas podrían obstruir la vista de los invitados sentados detrás, un problema puramente técnico para la imagen televisiva. Todas estas explicaciones parecían razonables y consideradas. El nuevo rey se preocupaba por la comodidad de sus súbditos, ahorraba fondos estatales y se adaptaba a las realidades modernas. La prensa transmitió obedientemente esta versión, y el público la aceptó sin demasiadas preguntas. Sin embargo, quienes conocen la vida entre bastidores de la corte real entienden que las explicaciones oficiales rara vez revelan toda la verdad.
Detrás de cada decisión de la monarquía hay motivos mucho más complejos de lo que puede parecer a primera vista. Mientras el palacio hablaba de cuidado y economía, en el mundo de las joyas de élite se desató una verdadera tormenta. Las principales casas joyeras, que durante siglos han servido a la aristocracia británica, se enfrentaron a una situación sin precedentes. La coronación tradicionalmente se convertía en su principal plataforma publicitaria del año. Millones de espectadores en todo el mundo veían tiaras valoradas en decenas de millones de libras, lo que automáticamente elevaba el prestigio y reconocimiento de las marcas. La Casa Garrard, joyero oficial de la corona desde 1843, perdió una oportunidad única de mostrar sus obras maestras. Según datos de fuentes cercanas a la empresa, solo la demostración de coronetas en la coronación proporcionaba a la casa joyera un efecto publicitario equivalente a 20 millones de libras esterlinas. Representantes de otras marcas de élite como Cartier, Van Cleef y Arpels, Bulgari también esperaban una exposición masiva de sus piezas. Una fuente anónima de una de las principales casas joyeras, bajo condiciones de confidencialidad, contó sobre los estados de pánico en la industria. Meses antes de la coronación, las empresas preparaban colecciones especiales, contrataban pólizas de seguro adicionales y planeaban campañas publicitarias post-coronación. La cancelación repentina del protocolo de tiaras arruinó todos los planes y llevó a serias pérdidas financieras. Especialmente dolorosa resultó la situación con el mercado de alquiler de tiaras. Muchas familias aristocráticas que no poseen joyas familiares propias o que deseaban mostrar algo nuevo, tradicionalmente alquilaban tiaras para la coronación. El costo de tal alquiler para una ceremonia iba de 50 a 200.000 libras esterlinas, y las casas joyeras ya estaban comprometidas con contratos y pagos anticipados, pero lo más intrigante comenzó a puertas cerradas. Según información de fuentes informadas, representantes de las mayores casas joyeras intentaron llevar a cabo negociaciones de emergencia con el Palacio de Buckingham, ofreciendo soluciones de compromiso. Se discutieron variantes de retorno parcial de las tradiciones, excepciones especiales para la familia real, incluso la creación de nuevas versiones aligeradas de joyas ceremoniales. Sin embargo, el palacio se mantuvo inflexible, lo que hacía preguntarse, ¿acaso detrás de la decisión del rey hay motivos mucho más serios que la simple comodidad? Detrás de las explicaciones oficiales se oculta un mundo del que el público ni siquiera sospecha, la economía cerrada de las joyas reales. Cada aparición de tiaras históricas en público activa una maquinaria financiera complejísima donde las apuestas se miden en millones. El seguro de una sola coroneta para participar en la coronación cuesta a los propietarios entre 10 y 100.000 libras esterlinas, dependiendo del valor de la pieza y su significado histórico. Un experto anónimo en finanzas reales, que accedió a comentar bajo condiciones de total confidencialidad, reveló detalles impactantes. La suma total del seguro de todas las joyas que debían aparecer en la coronación superaba los 500 millones de libras esterlinas. Solo garantizar la seguridad de tal cantidad de objetos de valor en un lugar habría requerido medidas de protección adicionales por valor de varios millones de libras, pero hay también un reverso de la moneda. La negativa a mostrar tiaras familiares en la coronación paradójicamente puede elevar su valor de mercado. Las joyas que no se mostraron públicamente adquieren un aura de misterio y exclusividad. Según datos de las casas de subastas, los precios de tiaras históricas relacionadas con la aristocracia británica crecieron un 15% solo en los últimos meses después de la coronación. Especialmente interesante es la situación con las llamadas colecciones durmientes, joyas familiares que durante décadas se guardan en cajas fuertes bancarias y depósitos suizos. Muchas familias aristocráticas consideraban la coronación como una oportunidad para despertar estos tesoros, mostrarlos al mundo y potencialmente encontrar compradores entre coleccionistas internacionales. La cancelación del protocolo de tiaras les privó de esta oportunidad. Conocedores del mundo financiero suponen que la decisión del rey pudo estar dictada por el deseo de evitar atención excesiva a las colecciones privadas en condiciones de crisis económica. La demostración de joyas por cientos de millones de libras en el contexto del aumento del costo de vida podría haber causado una reacción indeseable del público. Pero si es así, ¿por qué el palacio prefirió callar sobre los verdaderos motivos de su decisión? La verdadera razón de la cancelación del protocolo de tiaras debe buscarse no en el cuidado real por la comodidad, sino en la transformación revolucionaria de la sociedad británica. Por primera vez en la historia de las coronaciones, la lista de invitados dejó de ser exclusivamente aristocrática. Entre los invitados se encontraban empresarios, figuras públicas, representantes de minorías étnicas, activistas de organizaciones benéficas,
personas cuyos méritos ante la nación se miden no por la nobleza de sangre, sino por la contribución real al desarrollo del país. Esta democratización creó un problema delicado del que prefieren no hablar en voz alta. No todos los nuevos participantes de la coronación podían permitirse tiaras valoradas en millones de libras. Además, muchos de ellos simplemente no tenían acceso a joyas familiares transmitidas de generación en generación. La exigencia de aparecer con tiaras habría dividido efectivamente a los invitados en dos categorías, los que pueden permitírselo y los que no pueden. Según datos de fuentes cercanas a la planificación de la ceremonia, esta cuestión se convirtió en tema de discusiones acaloradas en el Consejo Real. Politólogos y sociólogos que asesoraban al palacio advirtieron sobre los riesgos. En la era de las redes sociales y la difusión instantánea de información, el contraste entre aristócratas resplandecientes e invitados simples podría haber causado una ola de críticas y acusaciones de elitismo. El rey Carlos III desde el inicio de su reinado tomó rumbo hacia el acercamiento de la monarquía al pueblo. Su estrategia de corona accesible suponía el rechazo del boato excesivo en favor de una imagen más democrática. El reemplazo de tiaras por adornos florales se convirtió en un gesto simbólico, en lugar del brillo frío de las joyas. Los invitados demostraban el amor del rey por la naturaleza y sus convicciones ecológicas. Expertos en política real señalan que esta decisión formó parte de una estrategia más amplia de supervivencia de la monarquía en el siglo XXI. La institución del poder real puede conservar su importancia solo si logra demostrar su actualidad para la sociedad moderna. El rechazo a tradiciones arcaicas en favor de la inclusividad no es debilidad, sino una jugada política calculada. Sin embargo, esta moneda tiene también su reverso. Muchos representantes de la vieja aristocracia percibieron la innovación como una traición a las tradiciones centenarias y un golpe a las bases de la identidad británica, detrás de la reacción aparentemente tranquila de la élite a las innovaciones de la coronación se oculta una verdadera tormenta de emociones e intrigas entre bastidores. Fuentes anónimas de círculos aristocráticos cuentan sobre una ola de indignación que recorrió los clubes privados de Londres y las fincas campestres. Muchos lores hereditarios percibieron la cancelación del protocolo de tiaras como un insulto personal y un atentado contra las bases de la tradición británica. Especialmente dolorosa resultó la situación para los propietarios de famosas colecciones familiares. Decenas de tiaras únicas que durante siglos esperaron su hora estelar permanecieron en las cajas fuertes bancarias. La duquesa de Devonshire, poseedora de una de las mayores colecciones privadas de joyas en Gran Bretaña, según rumores, estuvo tan disgustada por la decisión del rey que se negó a participar en la recepción post-coronación. Conocedores de la alta sociedad transmiten que en círculos de élite el tema de las tiaras canceladas se convirtió en un verdadero tabú. En eventos privados se discute solo en susurros, y los comentarios públicos evitan cuidadosamente criticar la decisión real. Sin embargo, detrás de esta unidad aparente se oculta una profunda decepción de la vieja aristocracia con el nuevo rumbo de la monarquía. Especial picante a la situación añade el destino de las joyas ya preparadas para la ceremonia. Según datos de fuentes de compañías de seguros, muchas familias gastaron sumas considerables en la restauración de tiaras históricas, su tasación y seguro. Algunas aristócratas encargaron nuevos adornos especialmente para la coronación. Todas estas inversiones resultaron inútiles, pero nadie se atreve a exigir abiertamente compensación. Las conversaciones entre bastidores en círculos de élite cada vez más frecuentemente tocan el futuro de las tradiciones reales. Muchos representantes de la nobleza temen que el rechazo a las tiaras en la coronación se convierta en precedente para la simplificación posterior del protocolo. ¿Qué pasará con otras ceremonias? ¿Se conservarán los banquetes estatales en toda su magnificencia? ¿Las futuras generaciones de la familia real continuarán el rumbo hacia la democratización? Estas preguntas crean una atmósfera de incertidumbre. En la alta sociedad, donde la estabilidad de las tradiciones siempre fue la base de la existencia. Y aunque públicamente nadie se atreve a criticar la decisión del rey, en conversaciones privadas cada vez más frecuentemente suenan temores de que la aristocracia británica esté perdiendo no solo sus joyas, sino también su lugar especial. En la sociedad, las consecuencias del escándalo de la coronación continúan extendiéndose en círculos mucho más allá del Palacio de Buckingham. Las encuestas sociológicas muestran resultados inesperados. La mayoría de los británicos aprobaron el rechazo al alarde de lujo en condiciones de dificultades económicas. La decisión del rey Carlos III se percibe como señal de que la monarquía finalmente comienza a entender los sentimientos de la gente común. El mercado joyero reaccionó a los eventos paradójicamente, en lugar de la esperada caída del interés por las tiaras ocurrió lo contrario.
Los precios de joyas reales históricas crecieron en las subastas de Sotheby's y Christie's. Los coleccionistas consideran la situación actual como una oportunidad única para adquirir joyas que pueden no aparecer nunca más en eventos públicos. Expertos en protocolo real pronostican cambios posteriores en la vida ceremonial de la monarquía. Los próximos banquetes estatales, recepciones de delegaciones extranjeras y otros eventos oficiales pueden sufrir transformaciones sustanciales. Algunos analistas suponen que la era de la diplomacia diamantina, cuando la corona británica demostraba su grandeza a través de las joyas, llega a su fin. Las casas reales internacionales observan el experimento británico con especial atención. En condiciones de creciente crítica a las instituciones monárquicas en todo el mundo, la experiencia de Carlos III puede convertirse en modelo para otras personas coronadas. Ya ahora en palacios europeos se discute la posibilidad de reformas análogas en sus ceremoniales. Sin embargo, quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasará con las enormes colecciones privadas de joyas si pierden su función ceremonial? ¿Cómo cambiará el estatus de las familias aristocráticas cuya influencia se basaba en gran medida en la demostración de riqueza hereditaria? Y lo más importante, ¿está preparada la sociedad británica para la transformación completa de las tradiciones monárquicas, o la decisión de Carlos III resultará ser solo una concesión temporal al espíritu de los tiempos? El tiempo mostrará si la coronación de 2023 se convertirá en punto de inflexión en la historia de la monarquía británica o simplemente en un episodio curioso en su larga crónica.